Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Estamos ya en este nuevo programa en vivo para poder hablar un poco de la contingencia y particular ahora de esta propuesta que ya anunciamos, una propuesta para crear un impuesto especial a las grandes riquezas de nuestro país, un impuesto al patrimonio de los súper ricos. Los súper ricos que ustedes conocen probablemente a través de la prensa han escuchado hablar de ellos, por ejemplo, Álvaro Sayé, por ejemplo, el mismo presidente de la República y todos aquellos súper ricos que se encuentran en la lista, en el ranking de Forbes como aquellos que acumulan mayor riqueza en nuestro país y en el mundo. Nuestra propuesta es que aquellos que tienen más puedan contribuir de manera real y concreta a través del Estado para que el Estado pueda ir en ayuda de las familias y tantos millones de hogares en nuestro país que están teniendo o no están teniendo ingresos o están percibiendo ingresos muy bajos y a los cuales la ayuda del bono COVID o del ingreso familiar de emergencia, la verdad, está siendo lisa y llanamente insuficiente para poder parar la olla todos los días, todas las semanas y todos estos meses de crisis sanitaria. Tenemos además un nivel de cesantía que es el más alto de los últimos 35 años, está la situación muy grave, muy preocupante y sobre eso queremos hablar, sobre la capacidad fiscal que tiene el Estado. Queremos profundizar obviamente en materia tributaria a propósito de esta propuesta de impuestos a los súper ricos y para eso nos va a acompañar un connotado economista y académico de la Universidad de Chile, don Ramón López. Él además ha sido consultor internacional con la mayor parte de los organismos internacionales, tales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la FAO, el Banco Mundial, y así también con gobiernos en América Latina y Asia. Ha publicado una gran cantidad de artículos en las principales revistas científicas de Estados Unidos y Europa, además de 4 libros en temas de desarrollo económico sustentable. Y bueno, su área de mayor especialización son el desarrollo económico, las políticas públicas con énfasis en políticas tributarias. Así que le vamos a dar la bienvenida a Ramón López, si es que ya se puede conectar para empezar nuestra entrevista. Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Hoy muchas gracias por acceder a esta entrevista justo además el día de hoy que anunciamos este proyecto de reforma constitucional para establecer un transitorio en esta constitución que ya la vemos moribunda, tiene fecha de término, eso es lo que esperamos, entonces la creación de un transitorio en esta constitución para habilitar un impuesto a los súper ricos, a las grandes fortunas de nuestro país, y con eso recaudar, que es lo que estamos estimando, más de 6.000 millones de dólares. Entonces, para partir, la gran pregunta que hasta Angela Merkel señaló en una entrevista de que el gran problema en Latinoamérica es que los ricos nunca quieren pagar nada. ¿Qué observación tienes tú respecto a esta afirmación? ¿Cómo ves la situación tributaria en Chile y cómo podrías describir la realidad concreta de los súper ricos para aquella gente que de repente esto le parece muy lejano y cuando le hablan de miles de millones de dólares, cómo calcular eso, qué significa? Bueno, estamos hablando de fortunas gigantescas, realmente, ¿no? Estamos hablando de que alrededor del 1% más rico, que tiene mayores fortunas, tienen 44 o 45% de toda la riqueza nacional, ¿ya? De toda la riqueza privada nacional, que es, hasta donde yo sé, hasta donde entiendo, es un récord mundial. Estados Unidos, por ejemplo, que se considera un país muy concentrado, ese 1% tiene menos del 21-22% de la riqueza nacional. Nosotros tenemos 43%, ¿no? Es más, hay 260 grandes fortunas, ¿no? que tienen alrededor del 33%, un tercio de toda la riqueza nacional, ¿no? 260 personas, nada más, ¿no? Entonces, ahora, ¿de dónde vienen esas grandes fortunas? En gran parte viene lo que los economistas llamamos rentas económicas. ¿Qué son las rentas económicas? Son retornos a proyectos, a inversiones o a cualquier tipo de actividad que están muy por encima de los retornos necesarios para inducir ese tipo de inversión. O sea, son
transferencias fundamentalmente del resto de la sociedad hacia ti, por distintas razones. Primero, tienen poder monopólico. Eso uno piensa prácticamente en una gran cantidad de industrias en este país y hay 2 o 3 empresas que dominan el 80-90% del mercado. Hay un alto grado de colusión. Hay también control sobre los proveedores de estas grandes empresas, porque son una gran empresa que tiene 500, 2.000, 3.000, 4.000 proveedores de distintos servicios. De nuevo, ejercen poder de mercado sobre ellos. El poder monopólico se ejerce sobre los consumidores. Los consumidores transferimos riqueza que ya existe, porque siempre se habla de estos grandes empresarios como los creadores de riqueza. Ahora, eso es una verdad a medias. Es cierto, ha habido gran creación de riqueza por parte de ellos, pero una parte muy significativa de esta acumulación de riqueza viene por transferencias de otras personas del resto de la economía. Como les digo, los consumidores, las pymes que le transfieren también porque les pagan mal y con mucha demora, también le transfieren recursos a estos señores. Tenemos la cosa de información privilegiada. Esta información privilegiada es una forma de extraer recursos de inversionistas más chicos, medianos y chicos, ¿no? Tenemos los recursos naturales. Hicimos un estudio hace unos años atrás donde obtuvimos que en 10 años las 10 empresas privadas, mineras privadas, extrajeron 120.000 millones de dólares. 120.000 millones de dólares, que es más o menos la mitad del PIB de un año. De todos los chilenos, ¿no? Todos los chilenos que somos dueños de esa riqueza. Y ellos o sea, dueños, realmente no estamos siendo dueños, al parecer. Deberíamos ser dueños, ¿no? En principio somos. Lo que pasa es que hemos sido expropiados. Aquí hay una expropiación, ¿no? De grandes riquezas y se las han entregado a un pequeño grupo de empresas, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el agua, lo mismo pasa con la gran mayoría, la pesca, ¿para qué decir, no? Entonces, ellos obtienen retornos muy por encima. En la época del boom del cobre, que duró 10 años, hubo muchas empresas privadas del cobre que tenían tasas de retorno de 85% sobre su capital. Es una cosa extraordinaria, ¿no? Y nosotros, en términos de royalties, hicimos poquísimo, lo mínimo posible, ¿ya? ¿Para qué decir, como les digo, los recursos de pesca, etcétera, ¿no? Entonces, la forma en que estas grandes fortunas se han creado, hay una parte significativa de ellas, no toda, pero una parte muy significativa de ellas, que no viene de creación de riqueza, sino que de apropiación de riqueza que ya existía, ¿ya? En esto, usando los mecanismos que acabo de mencionar. Además de eso, el tratamiento de los ingresos de capital tributario en este país es extraordinariamente generoso. Y yo lo diría, de todo lo que he conocido en África, Asia, Latinoamérica, ¿no? Está entre los más generosos del mundo. Tenemos una característica sobre las ganancias de capital, que donde el impuesto es cero, si tú obtienes grandes ganancias de capital en la bolsa chilena, por empresas que se transan regularmente en la bolsa, tú no pagas un centavo por esas ganancias. O sea, es un mito, perdón, Ramón, que te interrumpa, es un mito esto de que si nosotros le aumentamos los impuestos a la ganancia de capital o lo aumentamos los impuestos a los más ricos, van a querer sacar sus inversiones e irse del país a otros países. Mira, con las tasas de retorno que obtienen en Chile, ¿no? Que como te digo, prácticamente en todos los rubros han obtenido tasas de retorno no del 80% como ocurrió en el cobre, que fue excepcional, pero sí sobre 30-40%. Son tasas de retorno sobre su capital, o sea, lo que significa que en 2 años y medio recuperan su inversión inicial. Son tasas de retorno que se ven poco en otros países, ¿no? Entonces, cuando tú tienes ese tipo de tasas de retorno, va a ser muy difícil, ¿no? Porque le aplicas un impuesto adicional, 2, 3, 4%, que le disminuye la rentabilidad, ¿no es cierto?, de 35 a 30%, que esta gente diga, no invierto más en Chile, me voy a otro país, ¿no? Es muy improbable.
Y de hecho, cuando han habido algunas reformas tributarias, como la última del gobierno de Bachelet, eso no ocurrió simplemente, ¿no? Cuando uno conversa con inversionistas, sobre todo inversionistas extranjeros, ¿no? Lo que te dicen es que lo que realmente les preocupa no es si van a tener un impuesto de 1, 2, 3% más o menos. Lo que más les preocupa a ellos, como determinante de si invierten o no, es la cuestión institucional, los derechos de propiedad, sin duda, y la paz social. Eso es una cuestión fundamental, ¿no? Del punto de vista de la rentabilidad esperada de la inversión que ellos esperan, que ellos quieren, ¿no? Y eso es muy importante. El sistema social, la paz social es clave para la inversión, sobre todo la inversión extranjera en Chile. No es esos puntitos más, puntitos menos que uno puede sacar. Y ciertamente el impuesto al patrimonial no grava la rentabilidad de las empresas, es otro mito. El impuesto patrimonial grava las fortunas personales, pero no, y de una pequeñísima fracción de la población. Entiendo que el que está en el Congreso en este momento graba algo así como 4.000 o 5.000 personas, ¿no? Entonces, es una fracción minúscula de la población que se afecta por ese impuesto, pero además es de un punto de vista personal, no esas empresas, ¿no? Si hay proyectos rentables, siempre se van a implementar. Y cuando digo proyectos rentables, estoy hablando de rentabilidad del orden de 15, 18%, que ya es alto, ¿no? Siempre van a tener o inversionistas extranjeros, si ellos no lo quieren hacer, u otros inversionistas chilenos que no van a estar afectos a este impuesto, que es la gran mayoría. Y ese tiene un efecto muy positivo, porque si los grandes controladores de las empresas, porque eso es un gran problema en Chile, ¿no? La mayor parte de estas grandes empresas tienen controladores, son 2 o 3 individuos que controlan el 80-90% del patrimonio de ellas, de las acciones de ellas. Entonces, una ventaja del impuesto patrimonial es que en el caso de que ellos digan, ya, no, yo quería más, yo me voy a afectar por este impuesto, ¿no es cierto? No voy a invertir en este proyecto que es rentable, porque la rentabilidad no se toca. Van a venir inversionistas nacionales también, otros, medianos y pequeños, ¿no? Que lo que va a significar una dilución mayor de la propiedad de las empresas, que es un problema que tenemos, ¿no? Y que Chile debe ser uno de los países donde hay más concentración sobre la propiedad de la empresa. Entonces, como te digo, por otro lado, cuando uno mira para atrás, ¿no? La tasa de elusión y evasión tributaria, sobre todo del 5% más rico de la población, en Chile ha sido muy alta. Hay estudios que indican que se ha evadido el 50% de los impuestos en Chile, ¿no? Entonces, el tratamiento que se le ha dado, con razón, ¿no? Ellos están muy cómodos, son rentistas de proporciones, muchos de ellos, ¿no? Y por eso no hacen investigación y desarrollo, por eso nuestra productividad crece tan poco, ¿no? Porque estamos hablando, Ramón, de que el Estado está perdiendo la oportunidad de recaudar miles de millones de dólares si es que realmente o sea, crear un impuesto a la ganancia de capital, impuesto al patrimonio y realmente generar mecanismos para evitar la elusión tributaria y la evasión tributaria de los más ricos. Exacto. Nosotros tenemos un estudio, que está por salir ahora, donde hacemos un diseño, proponemos un diseño, un impuesto de este tipo, un impuesto patrimonial, que realmente minimiza la evasión, de mucho mayor efectividad que los impuestos regulares a las rentas, a los ingresos que existen en este momento. Y eso significa una recaudación muy similar a lo que está planteado en el proyecto del Congreso, del orden de 5.000 a 6.000 millones de dólares anuales, que es una cantidad muy significativa. Entonces, tenemos que el Estado chileno, por lo demás, tiene un ingreso tributario del orden del 20% del Producto Interno Bruto, 20-21%. Uno de los más bajos que yo he visto dentro de los países de desarrollo intermedio, con la excepción de México también. Uruguay, por ejemplo, tiene 28%.
Portugal 35%, que es un país un poquito más rico que Chile, pero no tanto más, ¿no? Entonces, ¿para qué hablar de los otros países de la OECD? Todos tienen sobre 35, 40, 50% incluso del PIB como recaudación tributaria. Nosotros tenemos 20-21%. O sea, tenemos un Estado que, a mi juicio, es un Estado bastante eficiente. Es un Estado no muy corrupto, que no desperdicia recursos, pero tiene muy poquitos recursos. Y tiene muy poquitos recursos, porque ahí está el problema, se niegan a grabar a las grandes fortunas. Ese es el punto. Y miran para otro lado cuando esta gente va. Eso ha sido en el pasado una característica de la mayor parte de los gobiernos que hemos tenido, ¿no? Con distintos niveles. Un paraíso Creo que el tributario. gobierno de Bachelet, perdón. Como un paraíso tributario para las grandes empresas. De alguna forma, ¿no? El gobierno de Bachelet número 2 fue una excepción en ese sentido, ¿no? Trataron, por lo menos hicieron lo posible para poder recaudar un poco más, ¿no? Para poder disminuir un poco la evasión. Y de hecho, la tan criticada reforma tributaria que se hizo en el año 2014, ¿no? 14-15, realmente generó recursos importantes, ¿no? No lo que se esperaba, no era el 3,5% del PIB, pero algo así como el 2,5%, que es muy importante. Y lo otro que es muy crucial es que esos ingresos provinieron del 1% más rico de la población. Eso es un estudio del Banco Mundial. El Banco Mundial no es precisamente una institución particularmente progresista, ¿no? Es bastante conservadora. Y ellos muestran eso, ¿no? Que la recaudación tributaria fue un éxito desde ese punto de vista porque provino en su mayor parte del 1% más rico. Entonces, tú tienes razón, el Estado ha dejado de recibir muchos miles de millones de dólares en rentas de los recursos naturales, lo mismo, por no imponer royalties cuando correspondía. Entonces, y ahora las consecuencias para la ciudadanía, para el ciudadano común, ¿ya? Que uno, tal vez el ciudadano promedio ve esto muy alejado, ¿no? Pues una cuestión un poco, ¿no? Abstracta, han sido feroces. Las condiciones de la salud pública en Chile es bastante, deja mucho que desear y lo estamos viendo ahora. Con esta pandemia estamos viendo, se está exponiendo en toda su magnitud las limitaciones y las carencias que tiene la salud pública en este país. Además, la calidad de la educación pública en Chile ha ido degradándose y es muy de bajo nivel. En fin, para qué hablar de las pensiones, ¿no? Un sistema de pensiones que es realmente abyecto, es realmente inconcebible, extremista, ¿ya? Que hace que aumente tremendamente la vulnerabilidad de la gente. La gente sabe Claro, que... las pensiones son de miseria. Y por eso la gente está pidiendo hasta retirar sus fondos de pensiones porque ya casi que ni le importara recibir la pensión de miseria que va a recibir al final con este sistema. Exactamente. Entonces, Mira, Ramón, sí. es muy importante lo que tú dices porque, claro, esto lo hemos planteado, el tema de los impuestos a los más ricos, aumentar los impuestos a los más ricos para que el Estado pueda tener más recursos y aplicar una política como de corrección a la desigualdad originaria, entre comillas, de la riqueza, es algo que se viene planteando hace mucho tiempo justamente por lo que tú dices, como para fortalecer la salud pública, la educación pública, tener un sistema de seguridad social que no tenemos. Y justamente en esta crisis sanitaria se nos vino encima esta cruda realidad de que el Estado no garantiza un sistema de seguridad social, no solamente al momento de jubilar, sino que cuando hay que ponerse con la gente, cuando la gente está pasándolo mal, cuando hay una crisis sanitaria. Yo estuve recién en La Pintana visitando ollas comunes y se están propagando las ollas comunes. Las mujeres están ahí en primera línea, las mujeres siempre, las organizaciones barriales, territoriales, solas, las mujeres ahí parando la olla, viendo cómo juntar alimentos, desesperadas porque ven cómo los vecinos se contagian con COVID, no los reciben en los consultorios, los hospitales, además están pasando hambre, familias migrantes, en una casa viven 3 hogares, llega una sola canasta.
La situación está muy compleja y por eso este tema es tan importante. El tema tributario pareciera ser algo alejado, ¿cierto?, de la conversación cotidiana, pero en el sentido común la gente entiende que hay un sector de la población que concentra la mayor cantidad de la riqueza en nuestro país y que ellos no están poniéndose con absolutamente nada. O sea, las ayudas del Estado vienen de la recaudación de impuestos, pero principalmente que una recaudación más bien regresiva, porque es más bien a través del IVA, o sea, el impuesto que pagan los trabajadores y trabajadoras, las familias que consumen. Entonces, la misma plata que pone el chileno y la chilena todos los días de su vida, durante todos los años, lo que se devuelve a través de las políticas sociales, pero no se está redistribuyendo como corresponde. Y yo quisiera como un poco ahondar más en eso, o sea, el Estado, el gobierno actualmente, ha generado un gasto adicional de 550 millones de dólares más o menos, ha perdido en ingresos, obviamente, los ingresos que normalmente tiene, creo que 2.000 y tantos millones de dólares, y al final tiene un costo total de 3.000 y tantos millones de dólares. Una propuesta de un 2,5%, que es lo que hablábamos de impuestos a los súper ricos, duplicaría ese costo del Estado. Entonces serían recursos frescos para el Estado que, insisto, duplicarían lo que le está significando actualmente. ¿Por qué si esto no es tan terrible para los súper ricos? ¿Por qué si esto no significa tanto para ellos? ¿Por qué tanto rechazo a avanzar en una línea, en una propuesta como esta por parte del gobierno, los sectores más conservadores? Mira, yo creo que aquí hay una cuestión ideológica muy importante. Estas propuestas implican un Estado más grande, ¿no? Implican una participación mucho mayor del Estado en la economía. Y eso ha sido siempre mirado por la gente que está ahora en el gobierno, ¿no es cierto? Siempre ha sido mirado con extraordinario recelo. El diagnóstico ha sido siempre que el problema del desarrollo ha sido el exceso de los gobiernos, ha sido exceso de regulación, exceso de impuestos, etcétera, ¿no? Lo que importa es dejar a la iniciativa privada actuar por sí misma con el mínima intervención posible del Estado. Esa es una cuestión ideológica que viene, mira, yo soy economista, ¿no es cierto?, viene de las escuelas de posgrado, ¿no? Cuando uno va en universidades norteamericanas, sobre todo, pero también en Europa ahora, ¿no? Es una ideologización gigantesca. Los economistas están detrás de esto. Una gran parte, hay excepciones muy honrosas, por supuesto, pero a los economistas se les ha lavado el cerebro desde muy jóvenes, sobre este tipo de cosas, ¿no? Que el gobierno es el malo en la película, ¿no? Que el Estado debe estar fuera, de que los mercados funcionan y que son perfectos. Viendo en tu cara, ¿no es cierto?, cientos de condiciones bajo las cuales estos mercados fallan, no funcionan, son imperfectos, ¿ya? Pero todavía, a pesar de la gran crisis que tuvimos en el año 2008-2009, que fue también mundial, han perdido un poco de fuerza, pero todavía son muy poderosos. Y en el caso chileno siguen siendo muy poderosos. El economista ortodoxo en Chile es muy importante, ¿no? Entonces, y dictan mucho las políticas y la orientación del desarrollo, del crecimiento, de la forma, los patrones de crecimiento. Entonces, yo creo que esa es una de las razones, ¿no? También existe, ¿no es cierto?, la no disposición a gastar más basado en mayor endeudamiento, mayor déficit fiscal, ¿no es cierto?, o utilizar los fondos soberanos, ¿no? Entonces, ¿y por qué es eso? Yo tengo una teoría sobre eso en este momento, porque da la impresión de que es una cuestión irracional para el gobierno en este momento no querer gastar más en la gente, como se está proponiendo una serie de gente progresista en este país, ¿no es cierto? Muchos, no solo el Congreso,
Entonces aparece como bastante irracional teniendo esa posibilidad de endeudarse y la posibilidad también de utilizar parte de los fondos soberanos. Y la razón, yo creo, es que el gobierno está viendo, ¿ya?, de que las demandas para sacar bailing out a las grandes empresas de los hoyos en que están metidas. Hoy día sale que la TAM, que se pensaba que tenía una deuda como de 1.500 o 1.000 millones de dólares, resulta que son 11.000 millones de dólares, como mínimo. Entonces, el gobierno sin duda va a ir al rescate de lo que le llaman, ¿cuántas empresas clave, no empresas estratégicas? Estratégicas. ¿No? Y eso, un puñado de rescates de ese tipo de empresas, no estamos hablando de 1.000, 2.000 o 3.000 millones, estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales no quieren gastar más. Esa es la razón fundamental, ¿no? No lo dicen, por supuesto. Hay otra razón que también es muy ideológica, que es muy de economista. Te dice, mira, si tú le das mucha plata a la gente, ¿ya?, esta gente, lo que le llaman moral hazard, no va a querer trabajar, no va a buscar trabajo. ¿Te fijas? Imagínate, aplicar ese concepto en estas condiciones es una cosa increíble, ¿no? Yo se lo he escuchado ahora a gente de Clapes, por ejemplo. Te dicen que aquí hay un problema de moral hazard, que es que si tú le das muchos estos recursos que estamos proponiendo de un salario mínimo a familias, ¿no es cierto?, entonces no van a querer buscar trabajo. Se van a quedar sentados, tranquilos, felices de la vida y van a hacerse dependientes para siempre del Estado. Imagínate, en estas condiciones. En estas condiciones. Pero ese es un pensamiento clásico de los economistas ortodoxos, que son los que dominan en Chile, absolutamente, ¿no? Bueno, lo dijo Entonces, una diputada de Chile Vamos. entiendo que sí. Si alguien me dijo que Sí, lo había dicho una diputada lo de la dijo UDI, una ¿no? diputada, sí, de la UDI, bueno, es increíble en verdad, que íbamos como mal a acostumbrar a la gente a depender del Estado. Claro. Cuando, bueno, los parlamentarios tenemos una dieta que además la paga el Estado, ¿no?, Claro, por 4 no, años, dependiendo cuánto, y ella claro, tiene hartos periodos. Entonces, además, es como, o sea, claro, realmente se le vino de vuelta, ¿ah? claro, me imagino. Pero igual es como, Muy poco inteligente. es como un poco de desprecio a la gente, ¿no? Se da una sensación de Absolutamente. como que desprecian Pero a la gente. eso está muy imbuido en la mentalidad del economista. El problema de moral hazard está ahí. La otra cuestión, como te digo, importante, y yo creo que esto, la verdad que se viene grande, ¿no? Van a haber varias empresas gigantescas que el gobierno va a sacarlas del apuro. ¿Cómo? No sé, no tengo idea, pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Pero ya están preparando el camino. Tú escuchas al ministro de Hacienda, Por la escuchas a las TAM. funcionarias. Claro, Claro, lo que han hecho otros países es declararlos de interés nacional y se hacen parte o compran la mayoría de las acciones de una empresa y se apropian de ella. sí. Pero aquí probablemente no va a ser, va a seguir manteniendo el negocio privado con ayuda del Estado. Probablemente, ¿ya? Y eso va a significar una muy grande necesidad de capital, ¿no es cierto? Van a tener que salir a los mercados internacionales. Y resulta, y en esto también hay que tener cuidado con los mercados internacionales, y otra razón más para aplicar estos impuestos ahora, no en 2 o 3 años más. En este momento hay más de 100 países que tienen déficits fiscales enormes. La España, las Portugal, en fin, ¿no? Son más de 100 países. Ellos van a salir al mercado de capital más o menos al mismo tiempo, sí, lo cual va a ser mucho más difícil para Chile, ¿ya? Competir con ellos en un mercado de capital que va a estar va a ser mucho más estrecho. Entonces, esa idea de que estamos muy bien porque tenemos una baja deuda, y es cierto, tenemos una deuda pública baja, y por lo tanto podemos endeudarnos casi sin límite, también es un poco difícil de sostener en estos momentos. Las cosas cambian mucho. Pero eso es por la deuda neta también, ¿cierto o no? Es porque Claro, igual se nos debe. De una deuda bruta de 38% en este momento, de ese orden. De eso están hablando. No he visto las cifras exactas, pero de ese orden. Claro, porque lo
Lo que yo entiendo es que tenemos deuda, pero también se nos debe y por lo tanto eso Absolutamente. compensa, pero yo no sé si nos van a poder pagar la deuda que otros países Claro, también tienen con nosotros. claro, Eh, claro. No, y además, por ejemplo, hay un grupo que salió ahora a raíz del, de la cosa médica, ¿no? ¿Cómo se llama la niña? La es Isquia, que Asiche, la doctora la que Isquia. fue todos estos economistas, ¿no? Y están diciendo, usemos los fondos soberanos, ¿no? La verdad es que no hay ninguna diferencia entre usar fondos soberanos y endeudarte. Desde un punto de vista del mercado internacional, no hay ninguna diferencia. Y de un punto de vista económico, no quiero entrar en esos detalles, ¿por qué? Pero no hay ninguna diferencia. No sé por qué dicen eso, pero uno esperaría que si da lo mismo, usen los dos, por último, ¿no? Pero Claro, esto refuerza la necesidad de llegar a un impuesto patrimonial, ojalá, porque son los únicos que pueden pagar esto, son los súper ricos, no hay nadie más en este país que pueda. Se necesita un esfuerzo interno de verdad, en tal forma de reducir las necesidades de endeudamiento externo en estos momentos. Y ese es otro de los grandes valores de lo que ustedes están proponiendo. Es un impuesto, ¿no es cierto?, que recaude 6.000 millones, que por lo menos va a cubrir un 40% de lo que yo creo van a ser más de 15.000 millones al final, necesidades del Estado, no para ayudar a las familias que están sufriendo y que están pasando hambre, sino que para ayudar justamente a estas empresas que pueden tener grandes necesidades, ¿no? Entonces, eso lo hace más necesario aún. Ahora, del punto de vista de los empresarios, hay algunos que sí se dan cuenta de que esta es una cuestión importante, su contribución es importante, ¿ya? Sin ir más lejos, el más grande empresario de Chile el año pasado propuso un impuesto patrimonial. Él lo propuso. Nadie le dio pelota, ¿no es cierto? Ni los periodistas, ni mucho menos el gobierno, ¿no? Pero él lo propuso. Y hay muchos empresarios en el mundo que están proponiendo eso. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que el desprestigio que tienen es muy grande, que si no contribuyen, pueden haber problemas sociales muy serios en este país, muy serios. O sea, venimos el estallido social. de un estallido social gigantesco, donde las demandas sociales no han sido satisfechas en absoluto, ¿no? En absoluto. Entonces, eso, más lo que está ocurriendo ahora, donde se está viendo que son ellos los que están sufriendo, las mismas grandes mayorías, la clase media, la clase menos pudiente, que están sufriendo, ahora a niveles impensados hace un año atrás, ¿no? Esto puede generar un segundo estallido social de mucho mayor magnitud que el anterior, lo que no es bueno para nadie, ¿no? Y ciertamente no es bueno para estas grandes fortunas. Y hay algunos de ellos que se dan cuenta de esto, que tal vez haciendo una pequeña contribución, después 2,5% de su riqueza, nada. Que no es nada. Pero es mucho Pueden, para estos momentos, para la gente. pero para Chile O sea, es una gran cantidad, ¿no? Pero o para sea, hay gente ellos, que vive del día, sí, hay o sea, gran parte de la perdón, población chilena, es que gran parte de las jefas de hogar, de los hogares de nuestro país, de las familias trabajadoras, viven al día. Y viven al día hace mucho tiempo y ahora como no tienen para poder generar nada, conseguir el claro, alimento del día, es muy crítico. Y yo no sé cómo no lo están viendo. O sea, y esto está creciendo todos los días y hay desesperación. Y la gente está queriendo, si mira, si no llegan ayuda y apoyo, la gente va a estar saliendo, van a salir van a haber más focos de manifestación, de corte de exacto. calles, porque es como la manera en que llegue la tele y alguien se preocupe. Hay carencias tremendas y hay una rabia tremenda también, y que Obvio, claro. se agranda con las políticas públicas que se están imponiendo hoy, ¿no? La sienten como una burla. Es Eso es una lo que está burla, sintiendo la gente, sienten que se van a burlar claro, de ellos. Y eso es claro, lo más, porque no es solamente el hambre, sino que es la rabia por el trato, por la indignación que exactamente. genera. Entonces, pensándolo en la forma en que se ve la inversión, como te digo, los incentivos a la inversión, ¿no?
que tienen mucho que ver con la estabilidad política y estabilidad social, ¿no? La paz social es fundamental. Uno diría, estos grandes empresarios tendrían que estar dispuestos ellos mismos a contribuir de una manera importante para el país a fin de contribuir a preservar la estabilidad política y social de este país, que está en riesgo. Aquí hay un... Bueno, partiendo por el presidente de la República. Partiendo por el mismo, ¿no? Él Por la tiene un autoridad de patrimonio gobierno. de como 2.500 millones de dólares, más o menos. Claro, El un poquito presidente, más. un poquito Sí. más, imagínate, el Y patrimonio que tiene por tiene. O ahí sea, 120 partiendo por él, millones. que es el representante de Estado, es la autoridad máxima, el que conduce esta crisis sanitaria o las medidas, la estrategia sanitaria debería hacer, o sea, ni siquiera tendríamos que estar discutiendo una reforma tributaria en este sentido, o la creación de impuestos Y debería muchos venir. de sus recursos los tiene en el paraíso tributario. Ojo. Que, Que no le entonces, sirve la tampoco. cosa es significativa. Entonces uno esperaría, ¿no es cierto?, que estos grandes empresarios, grandes fortunas, digamos, de Chile, estuvieran dispuestos a hacer una contribución después que han sido tratados tan bien por este país. No creo que quisieran matar la gallina de los huevos de oro, porque esa es la verdad. Para ellos Chile es una gallina de huevos de oro. Entonces, una mínima lógica diría, oye, vamos a contribuir, le aumenta su prestigio, se transforman en héroes, ¿eh? Ojo, si esos tipos, en lugar de decir, ahora que están hablando de cuánto, 80 millones de dólares, creo la SOFOFA, o Sí, parece. No claro, desconozco la cifra exacta. algo así como 80 millones de dólares, que es, digamos, No es nada. claro, el Teletón más o menos, ¿no? Un poco más que el Teletón. Entonces, debieran, pero para eso necesitan liderazgo. Necesitan liderazgo político que promueva este tipo de cosas. Y ciertamente en el presidente no lo tenemos, ¿no? Pero algún liderazgo político tiene que surgir que realmente se ponga al frente de esto, ¿no? Pero, en fin, esa es la cosa, ¿no? Y lo otro que es muy importante, hay una creencia popular, ¿no?, de que el Estado bota los recursos. Y eso simplemente no es cierto. Este Estado, hay estados en algunos países que se lo han hecho, pero en este país eso no ha ocurrido. Los pocos recursos que el Estado tiene se han gastado relativamente bien. Hay ineficiencia, hay pérdidas, todo lo que tú quieras, pero proporcionalmente. Claro, con estos casos de corrupción como Claro, Paco Gates, claro, entonces Filippo sale Gates, todo claro, mañana y todo el mundo asume, ¿no? Pero la verdad que es un problema menor comparado con otros países, ¿no? claro. Ahora, compara tú, cuando hablan de pérdida, de ineficiencia, qué sé yo, lo que se hace con lo que se hace con una parte importante de estas grandes fortunas. ¿Dónde están? Una parte en paraísos fiscales, improductivo total. Grandes mansiones, muchas de ellas. Grandes extensiones de tierra, uno se va al sur y hay millones y millones de hectáreas, ¿no? En manos unos muy poquitos que son los mismos, ¿no? Sí. Aviones, helicópteros, yates, ¿no? Entonces, cuando hablamos de vamos a transferir recursos que están utilizados en esa forma, que no tienen un beneficio social para nada, ¿no?, y los vamos a transferir a un Estado que gasta bastante bien, yo creo que las ganancias son clarísimas, ¿no? Un Estado que puede invertir mucho más en inversión social, en protección social, en disminuir la vulnerabilidad, es un negocio redondo. Van a tener a lo mejor que vender un yatecito para pagar el impuesto, a lo mejor, ¿no es cierto? La contribución. Claro, ¿no? Pero es una cosa que la gente en general dice, las grandes fortunas generan riqueza, generan empleo, pero es cierto, generan empleo, han generado empleo y riqueza en parte. Pero además de eso tiene una gran desperdicio de recursos en su consumo de lujo. Si lo que tú vas a disminuir aquí, lo más probable no van a ser su ahorro, va a ser su consumo de lujo, ¿ya? Estos consumos de alto prestigio, de alto nivel, internacional, a todo nivel. Y además,
le dirías tú a esa gente a propósito del punto que tú tocas? Porque cuando empezamos a hablar de esto, las críticas vienen obviamente de algunos sectores más conservadores y dicen, no sé, la izquierda y los comunistas nuevamente quieren quitarle a algunos para darle a otros y ahí van a ir por ti a quitarte tus recursos. ¿Qué respuesta le darías tú si tienes? Porque Mira, hay varias a mí me parece increíble que se diga esto en este país, donde esos ricos no pagan ni uno nunca, a diferencia de las millones de familias trabajadoras que de su ingreso, el nivel de carga impositiva igual es un porcentaje bien importante. O sea, son los que sostienen la, la recaudación fiscal quizá más importante, a diferencia de los otros. claro. Bueno, hay varias cosas que uno puede mencionar al respecto, ¿no? En primer lugar, el tratamiento, como decía antes, en términos de carga tributaria en este país es bajísimo, bajísimo. Y la composición de estos impuestos son muy malas. ¿Por qué? Porque un 50% viene de todo el mundo en forma muy regresiva a través de un IVA y otros impuestos indirectos. Entonces, el tratamiento que han tenido en el pasado ha sido tremendamente generoso, ¿no? Sobre las grandes fortunas fundamentalmente. En segundo lugar, como decía anteriormente también, una parte importante de estas grandes fortunas se han gestado, ¿ya?, en transferencias del resto de los chilenos hacia este pequeñísimo grupo. O sea, aquí no hay superhombres, ¿no? Si alguien llega a O sea, tener 10.000 millones de ¿qué hombre dólares, puede generar 2.500 millones de dólares imagínate, solo? Si es que no ¿no? es sacando por otro Claro, lado. No es fruto de su exactamente. trabajo, digámoslo. Exactamente. Entonces, no venga con cosas que ellos generaron esta riqueza. Sin duda una parte la han generado, sin duda han generado empleo también, etcétera, ¿no? Pero hay una deuda con la sociedad, que es que mucha gente ha sufrido pagando precios exorbitantes por los medicamentos, por ejemplo, pagando precios de monopolio por los pollos, en fin, para el confort. Esos son casos extremos, ¿no? Regalando recursos naturales que ellos lo han usado y abusado, causando problemas en la salud de mucha gente. Basta recordar lo que está ocurriendo en Quintero, que jamás se ha podido solucionar. Hay tantas zonas de sacrificio ambiental que existen. ¿Por qué? Porque eso apoya las ganancias de estas empresas. El hecho de que no paguen estos son lo que le llamamos los economistas externalidades, que no paguen por los costos que ellos generan sobre otros o sobre otras empresas, es realmente una transferencia gigante de recursos, ¿ya? Cuando les damos derechos de agua gratuitos, ¿no es cierto?, y usan esas bombas gigantescas para extraer agua en el norte, y dejan sin agua a miles de agricultores y sin agua para el consumo mucha gente también. Eso es un regalo que le ha dado la sociedad, una deuda que tienen con la sociedad, ¿no?, que tienen que de alguna manera empezar a repagar. Cuando destruyen los hielos en la cordillera para cavar sus minas, ¿no? Eso es fundamental, ¿ya? Es un recurso de gran importancia para todos los chilenos. Aquí mismo en Santiago, a 30, 40 kilómetros en la cordillera, están trabajando nuevas minas que van a generar pérdidas muy grandes en términos de este stock, que es una reserva de agua que tenemos ahí para los años de sequía y para los veranos muy secos. Entonces, esos son todos recursos que pertenecen en principio a todos los chilenos. La pesca, ¿no? Decenas de especies que se han extinguido. ¿Y a dónde ha ido por qué esa extinción? Porque hay 6 o 7 familias, ¿no es cierto?, que han explotado al extremo esos recursos y han generado pérdidas para los pescadores artesanales y para el resto de los chilenos, ¿ya? Entonces, aquí hay una deuda extraordinaria que tienen los súper ricos, que además tampoco se les han pagado los mínimos de impuestos que uno esperaría de ellos. La gran parte de los impuestos que se recaudan aquí en la clase media, media alta, ¿no? Entre el 85% y el 95%, más o menos, en términos de ingresos.
Esos son los que pagan el grueso de los impuestos, más el IVA, que recauda una cantidad enorme. La mayor parte de la evasión tributaria ocurre en el top 5%. Entonces, hay una deuda histórica, ¿no?, con todos los chilenos desde una pequeñísima fracción de la población, que para pagarla ahora, y eso es lo importante de estos impuestos patrimoniales, es que se pueden lograr sin afectar los incentivos para la inversión. Y no solo eso, si el Estado usa esos recursos para invertir en inversión social, el efecto neto va a ser positivo. Claro. Sobre la Y puede inversión. ser, además, si tú lo inviertes en rentas básicas universales durante varios meses, igual es una política de reactivación económica, porque genera posibilidades de consumo en la Exactamente. población. Exactamente, ¿no? Aquí, mira, el otro cuestión que los economistas siempre ignoran aquí es el problema de la demanda. Aquí hay una proporción importante de las, muy grande de las pymes, ¿ya?, y de empresas intermedias que producen para el mercado local y que están afectadas por la falta de demanda. No solo ahora, crónicamente han estado. ¿Y eso por qué? Porque la concentración de la riqueza hace, ¿no es cierto?, que la gente que demanda al mercado local, que es clase media y ahí va abajo, tenga recursos muy inferiores, está muy endeudada, en fin, ha tenido que pagar por cosas que en otros países no se pagan, y por lo tanto la demanda es un problema significativo. Hay una encuesta que hizo el Ministerio de Economía, que lo hace creo cada 3 años, a las pequeñas pymes, ¿no?, a las mini pymes que tienen menos de 10 empleados, y le preguntan cuál es la limitante fundamental para usted poder despegar en su negocio. Y el 38% dice que el problema es falta de clientes, falta insuficiente demanda. Y solamente el 30% dice que es un problema de crédito. Y sin embargo, tú ves las políticas hacia las pymes, han sido siempre por crédito, nunca se lo han dado por lo demás, ¿no? Pero siempre el énfasis ha sido en los créditos. Tratando de utilizar ahora a los bancos comerciales para que el FOGAPE, ¿no es cierto?, es una monstruosidad, para usarlos como intermediarios para nuestros créditos. Sabemos que la banca comercial no tiene ni un interés en dar créditos pequeños. Obvio, pero si eso fue advertido, se lo dijimos permanentemente en el trámite legislativo. Es lo que pasó. Entonces, lo que pasó, las pymes se quedan chupando los dedos. Entonces, como te digo, el problema de gran parte, de una parte significativa del sector productivo en Chile es falta de demanda. Por eso, y después cuando uno quiere subir los salarios mínimos y pelean, ¿no es cierto?, por 1.000 pesos, 2.000 pesos más o menos, porque van a afectar el empleo, esa es otra falacia, ¿no?, otra de las tantas falacias. ¿Por qué? Porque un aumento de los salarios mínimos, en el fondo, cualquier transferencia de recursos, desde gente de muchos ingresos a gente de menores ingresos, significa un aumento de demanda, porque la gente de altos ingresos consume una proporción muy baja de su renta, mientras que la gente de bajos ingresos la consume toda, o casi toda. Entonces, cuando tú transfieres un peso de un tipo que está en el 1% o en el 5% más rico a alguien en el 20% más pobre, o el 40% más pobre, o el 70% más pobre, eso se transforma en mayor demanda para las actividades domésticas, ¿no?, de producción. Entonces, cuando tú aumentas el salario mínimo, ¿a quién beneficia? Circula más rápido en el mercado porque se gasta inmediatamente. Absolutamente. Eso beneficia a las pymes. Sí, claro. Beneficia al negocio de la señora Juanita en la esquina, ¿no? Que no usa mano de obra asalariada por lo general. Entonces no vengan con historias que hay vivir en empleo las pymes, que las pymes van a sufrir. Algo sufren algunas, en esto hay de todo, pero en promedio, digamos, el efecto es mucho más importante el efecto de demanda que el potencial efecto sobre los costos de producción. Entonces está lleno de falacias, ¿no?, que se les han metido en la cabeza y vienen de dónde, los economistas. Son los economistas ortodoxos que sistemáticamente se han alineado con los intereses de las élites, no solo en Chile, prácticamente en todo el mundo, desgraciadamente, ¿no? Entonces, superficialmente, sus argumentos de repente como que, sí, podría ser. Pero cuando uno los examina a fondo,
Por ejemplo, en este trabajo que tenemos, como te decía antes, sobre los impuestos patrimoniales, sobre la aplicación de ellos, cómo, las cuestiones metodológicas, cómo se puede implementar para que se recaude realmente, etcétera, ¿no? Tenemos muy detallado. Una de las cosas que tenemos es responder a las críticas de los economistas ortodoxos a estos sistemas. Y, y en ese caso, lo que hemos visto, que prácticamente todas las críticas con las cuales han estado sujetas son, tú las examinas a fondo y es un problema de implementación y nada más. Es el problema único. ¿Y qué pasa en los países en que se han implementado? Porque hay muchos países que hicimos una revisión de países que han utilizado impuestos patrimoniales y los que tienen en este momento todavía, que son varios, ¿no? Aquellos que los han implementado bien, estos impuestos han rendido, han sido importantes. El caso de Suiza, incluso Colombia. El año 2014 el Fondo Monetario Internacional, nada menos, le diseñó un programa de impuestos patrimoniales que existe hasta el día de hoy y que recauda una cantidad respetable. Las tasas son muy bajas, tiene algunos problemas también de implementación que se pueden corregir, pero diseñado nada menos que por el Fondo Monetario El Fondo Monetario Internacional. Internacional. O sea, O sea, no es una loca idea de los comunistas y las comunistas. absolutamente. Sí, eso, Rompiendo mitos, y lo oye, molesta con sí, mis colegas es que son más papistas que el Papa. Cuando sí. tenemos, como te digo, el Fondo Monetario Internacional, el Financial Times sacó un editorial histórico hace 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, diciendo de que es editorial, ¿no? En la página del diario, diciendo de que los impuestos a las fortunas, estos impuestos son necesarios, sobre todo en las condiciones que se está viviendo en el mundo. Esa cosa yo la encontré histórica, realmente. El Financial Times, que siempre ha sido la ortodoxia misma, ¿no? En fin, la misma CEPAL ha estado mencionando cosas relacionadas con esto. Bueno, O la sea, que CEPAL, claro. Pero aquí, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué tenemos una élite económica tan avara? No sé, ¿qué más decir? Pero ¿cómo es posible que además en estos momentos de crisis sanitaria, de las peores que hemos tenido, no quieran siquiera ponerse con un 2,5% de impuesto de su patrimonio que no les significa nada? Es increíble, a mí me pasa que encuentro que eh, la derecha económica principalmente es tan ultraconservadora, es tan, como tú dices, más papista que el Papa, porque si uno mira en el resto del mundo, esto no necesariamente, bueno, a diferencia de Donald Trump, Bolsonaro, que quizás estamos pareciéndonos más a ellos, que esa derecha un poquito quizás más pragmática y más consciente de las consecuencias que tiene incluso para sus propios negocios estas crisis sociales y el descontento social. Pero bueno, mira, Ramón, ya estamos, estamos casi en una hora de entrevista. Yo me entretuve harto de escuchar. hablamos de todo. Sí, hablamos, es que es un tema interesante, da para harto desarrollo, porque aquí se juegan muchas cosas y tiene que ver con las posibilidades del Estado. Bueno, el debate que vamos a tener en el marco de la nueva Constitución también del rol del Estado, el carácter del Estado, para qué tenemos un Estado, cómo se hace cargo de la desigualdad que existe en nuestro país, en qué áreas se compromete y desarrolla de manera estratégica para una sociedad más democrática, salud, educación, pensiones, recursos naturales, y de dónde obtienen la riqueza, o sea, cómo produce la riqueza de manera más equitativa y cómo también la distribuye, porque una de las cosas que me ha quedado sumamente claro para contestarles a aquellos críticos conservadores que son críticos de esta propuesta, que aquí no le estamos quitando ni un peso a nadie, esto es simplemente cobrar la deuda que se tiene con el pueblo de nuestro país y en parte el cobro de esa deuda. Es casi una especie de recuperación. Pero que además el impuesto es sumamente viable, es aplicable, hay hasta una recomendación del FMI que se hizo a Colombia, ya me quedó muy claro, que podría generar una reactivación económica, serían recursos mucho mejor aprovechados desde el punto de vista del consumo de la población que requiere para poder sobrevivir. En fin, o sea, es una buena política, es viable, hay mucho estudio, mucho trabajo, esto no es solamente una idea de la izquierda o de los comunistas, hay muchos economistas detrás de esto.
que se la han jugado por propuestas como esta y que obviamente Chile hoy más que nunca necesita aplicar, ¿cierto? En estos Así es. momentos donde la gente está pasando hambre y para no pasar hambre lamentablemente tiene que exponer su salud para parar la olla, ¿cierto? Y levantar ollas Así es. comunes para darle a Ay, su comunidad, a su gente. Esa es la trágico, situación que se está viviendo. Es trágico, trágico. es Ujú. Es muy una tragedia. trágico. Y por lo tanto, hoy más que nunca se requieren este tipo Ah. de medidas. Así que Y ojalá lo otro que es que muy nos vaya importante, bien. Camila, Camila, lo otro que es muy importante es enfatizar que hay países donde estos impuestos existen, ¿eh? Y son exitosos. No son muchos, pero son alrededor de 8 o 10. ¿Eh? Y Para que han nuestros contribuido. auditores y auditoras conozcan. Menciona Sí, algunos países. por ejemplo, Noruega, Colombia, ya lo mencioné, España. España tiene impuestos muy importantes de este tipo, de connotación regional, ¿no? Suiza, que tiene un sistema muy sofisticado, que en el caso que alguna vez se llegue a eso, a implementar un impuesto de este tipo en Chile, sería muy importante estudiar el sistema que ellos han desarrollado, ¿no? En fin, hay más países que se me escapan en este momento, pero son alrededor de 8 o 9 países que importantes. Uruguay tiene también. Entonces, tan cercano a nosotros, ¿no es cierto? El Frente Amplio en Uruguay empezó esto, también muy criticado originalmente, hace más de 15 años, 12 años, ¿no? Y les recauda algo así como el 4 o 5% de la recaudación tributaria total viene de impuestos patrimoniales. Y los criticaron cuando iniciaron esto y no pasó nada, nada de lo que decían, ¿no? Que era un poco menos que se le iba a venir el mundo encima. Entonces, esos son países, son ejemplos, ¿no? de países en los cuales esto está vigente hoy, ¿ya? Y no hay ningún interés en eliminarlo. Ahora, los países donde ha fracasado esto, ya ha habido algunos, por ejemplo, Francia, ¿no? Ha sido porque ha estado mal diseñado. En Francia empiezan a grabar, empieza a aplicarse este impuesto cuando tienes $150.000 de riqueza. O sea que te vas sobre la clase media y tiene una multitud tenían, ¿no? Ya lo eliminaron, una multitud de tasas diferentes que iban desde el 0.05% hasta el Una locura, claro. 2,8%. Entonces, afectaron a la clase media, eran muy complejos y afectaban a los distintos activos de distinta manera, ¿me entiendes? Entonces era muy fácil transferir activos y evadir el impuesto. Y tampoco iban sobre las fortunas mundiales de esta gente. Era solamente las fortunas en Francia. Entonces, obviamente, muchos sacaron la plata. Un famoso actor, no me acuerdo cómo se llama, sacó su plata, creo que la puso en Rusia, salió muy en todos los diarios, ¿no? Depardieu, Gerard Depardieu. No encontraba, simplemente, y con eso se evitó pagar el impuesto patrimonial. Entonces, fue un impuesto que fue mal diseñado, ¿no? Pero hemos aprendido mucho. Hay un grupo en la Universidad de Berkeley, economistas muy famosos, uno de apellido Sáez, y Zuckman, el otro, que han trabajado mucho en esto también, ¿no? Y han generado un esquema en el cual se evitan todos estos errores que se han cometido en otros países, ¿no? Ellos asesoraron a Elizabeth Warren en Estados Unidos, la candidatura de Elizabeth Warren. Entonces, que también proponía un impuesto como este, de 2% a fortuna sobre $50 millones, claro, en Estados Unidos, ¿no? La recaudación era muy similar, alrededor del 6% del PIB. Y también Bernie Sanders, ¿no? El otro gran candidato que hubo, que al final, ¿no es cierto?, se perdió, pero que tuvo un apoyo entre la juventud impresionante, ¿no? Yo estaba allá unos meses atrás, ¿no? Estuve en Washington un tiempo, en la American University. Entonces, esta cosa de que aquí en Chile no se puede hacer, eso no tiene sentido. No son tiempos, dicen. No son nunca es tiempo, ¿eh? Nunca es tiempo para hacer grandes reformas, nunca. Y yo creo que justamente ahora es el tiempo, ¿no?
Estoy en uno de estos grupos de economistas, y, bueno, economistas, abogados, sociólogos. Espero que vamos a sacar una declaración donde hago ese punto. Pero Este es el ahora, tiempo. mira, Ramón, Ahora, vamos a tener que necesitar de tu apoyo en el trámite legislativo, porque, pero mira, mira, todo lo que quieren, Manuel, ¿sí? el economista Manuel Agosín dijo que no es momento para empezar a discutir un proyecto complejo que va a tener bastantes opositores y que va a demorar mucho tiempo en salir del Congreso, cuando lo que Claro, necesitamos ahora es una ayuda rápida para los hogares más necesitados, dijo el economista Manuel Agosín. claro, Y claro. también critica lo difícil que es determinar la riqueza para ver quién paga el impuesto. Eso ¿Verdad es esas medidas? pero ¿Verdad esas medidas? ¿Ah? ¿ah? Todo. Todo, ¿Verdad pero esas no, medidas? esto es difícil, es complejo el diseño, se va a demorar, ¿para qué Claro, meternos en no, qué esto? terrible, no, no se puede, ¿no? O Y sea, si los lo que países que lo han necesitamos hecho, son ayuda rápida y esto es una forma, o incluso más si se empezara a recaudar el próximo año, igual el Estado ya con el nivel de deuda sabe que puede tener ingresos. absolutamente, Claro, o claro, sea, es un tema lo que de... está en expectativa es muy importante. Pero bueno, vamos a necesitarte, Ramón, así que tú Mira, y más grupo de bueno, nosotros ya tenemos un trabajo ahí con economistas, pero obviamente tu aporte va a ser muy importante en el debate, en el trámite legislativo de esto, claro, porque hay que abrir los ojos, ¿cierto? Y no podemos quedarnos simplemente con lo que nos dicen absolutamente, que es posible y siempre nos hacen creer que no podemos ir un poquito más allá, sobre todo cuando a la vuelta de la esquina, países vecinos lo han aplicado y ha resultado y claro. tenemos experiencia que recoger para poder implementarlo en este momento tan crítico, Ramón. Así que ya, Bien. ahora sí que tenemos que ir cerrando. Sí, Eh, sí, por favor. Muchas gracias, Ramón, por este Ya. tiempo. Ojalá le haya servido a los auditores, a las auditoras para conocer un poquito más de qué se trata la propuesta del impuesto a los súper ricos, cómo funciona el sistema tributario, los beneficios que podría tener para la economía en general del país y particularmente de lo que más nos preocupa en estos momentos, que es para que los hogares de nuestro país puedan alimentarse y puedan quedarse realmente en casa y proteger su salud y sus vidas, que es la principal preocupación. Así que nuevamente a todos y todas, muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Nos A tu estamos disposición, viendo. a la disposición de ustedes, lo que necesiten. ¿Ok? Excelente. Me Muchas encanta. gracias. Hasta Yo luego. tengo pasión por esto, así que. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Chao. Bien. Ya hemos finalizado. Bueno, estén atentos a nuestro próximo programa y cualquier aporte que quieran hacer, si es que quieren hacer donaciones, estamos nosotros desplegados en el distrito 12, La Florida, Puente Alto, La Pintana, San José de Maipo y Pirque. Hay muchas ollas comunes que se están parando en estos momentos. Las mujeres están dándose cuenta que además ya no dan 50 platos, sino que son 100, 150, 200, está creciendo mucho la demanda. Así que cualquier aporte que quieran hacer, nos pueden escribir, las ponemos en contacto con las organizaciones de manera directa o nosotros recaudamos para ir en apoyo a estas organizaciones sociales y juntas de vecinos que están necesitando. Así que aquí tenemos más Organicemos Dignidad, un grupo de jóvenes que están desplegados en varias comunas, en varias regiones, organizando estas ollas comunes o llevando cajas de alimentos, además informando sobre las compras colectivas de a precio justo, en fin, varias iniciativas. Así que pueden contactarse también por Instagram con Organicemos Dignidad. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado en este programa y nos estamos viendo en un próximo capítulo de entrevistas sobre contingencia y sobre las propuestas de cómo afrontar esta crisis sanitaria de la mejor manera. Adiós.